De regreso ustedes con Todo y Pensini. Para mí es un honor tener a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, José Toro Hardy, analista, economista, especialista en petróleo y otros temas también. Ayer vimos un cambio en la dirección de política de Brasil. Bueno, ganó la primera vuelta Bolsonaro, que dicen que no era tanto como el apellido. Nació en Sao Paulo, en una familia italiana, casado con Michelle Bolsonaro, tiene 5 hijos, fue capitán del ejército, estuvo con 7 partidos antes de unirse al Partido Social Liberal. Y también su lema de campaña es Brasil por encima de todo y Dios encima de todos. Y él, bueno, la popularidad fue tanto que es el candidato para los que más votos ha tenido en la historia de Brasil, dándole una vuelta a lo que eran todos los partidos de izquierda hacia la derecha. Quieren calificarlos de partidos de ultraderecha. Yo no creo que sea así, yo creo que él es conservador, pero siempre los socialistas le dicen a cualquier cosa que tu ultraderecha, así como que si va a venir este capitán. Pero es impresionante cómo está cambiando el equilibrio político en toda la región. Bueno, quería saber su opinión y cómo va a afectar o no a todo lo que es la política del hemisferio. Bueno, fíjate, no solo es el hecho de que tiene un triunfo en la primera vuelta importante, al extremo de que a él le faltan 4 o 5% más para ganar en la segunda vuelta, que es dentro de pocos días, el 28, y el otro tiene que remontar casi 25 puntos, si mal no recuerdo, para poder ganar, de manera que esto casi determina un triunfo de Bolsonaro. Pero no solo es el triunfo de Bolsonaro, es que Minas Gerais, que es el segundo estado económicamente más importante de Brasil y que siempre ha estado en manos del PT, lo perdieron. Y la presidenta Dilma, que también era senadora por Minas Gerais, quedó en cuarto lugar. De manera que aquí evidentemente hay una crítica muy fuerte. Yo no sé si es al Partido de los Trabajadores o a la corrupción o a qué es, pero ciertamente esto marca un cambio en la América Latina muy importante y especialmente con implicaciones muy fuertes para Venezuela. ¿Cómo queda el balance político? Complementar eso con el siguiente punto de vista. Cuando un pueblo elige a un outsider, y generalmente esos outsiders casi siempre tienen que ser carismáticos, emocionales, como un Hugo Chávez, un Donald Trump o un Bolsonaro, lo que quiere decir es que las instituciones y hasta los mismos partidos no están funcionando adecuadamente a la satisfacción de la población. Y de eso estamos viendo cada vez más eventos de ese tipo. Lo cual me lleva a una reflexión que le vengo dando vueltas hace tiempo, y es que el modelo democrático, tal y como está planteado, no es tan democrático, no es tan pluralista. Está en manos de gobiernos y de partidos, pero eso no es pluralismo. Eso no es pluralismo. Puede ser pluralismo político, pero ¿y dónde está la representación empresarial? ¿A dónde está la representación de los trabajadores? ¿A dónde está la representación de los vecinos y de las fuerzas vecinales y de otras ONGs? Entonces, yo creo que la democracia tiene que ser repensada. Sí. ¿Por qué los senados son generalmente, bueno, todos los senados son regionales, casi todos los senados son regionales. Casi ninguno de los senados, con contadas excepciones, tiene representación de los diferentes sectores. ¿Por qué no hay un senado por sectores en vez de regiones? Me parece mucho más importante que una sociedad moderna se maneje en función de sectores que en función de regiones. ¿Tú qué manejas encuestas, estadísticas? ¿Cuál fue la correlación entre lo que se esperaba de la elección de ayer y la realidad en Brasil? En Brasil se esperaba que saliera adelante Bolsonaro, pero Bolsonaro, sobre lo que se venía viendo, sacó más o menos unos 10 puntos por encima de las encuestas más recientes. ¿Qué pasa? Cuando un candidato como esto es un candidato que tiene algún aspecto que puede ser criticable, y se ha identificado a Bolsonaro con el tema del regreso a la dictadura, etcétera, el encuestado tiende a darle pena decir yo voy a votar por Bolsonaro, o por otras razones. Por ejemplo, la segunda elección de la señora Thatcher en Gran Bretaña fue una elección que burló a todas las encuestadoras,
porque la gente escondía, inclusive en los sectores trabajadores generalmente laboristas, que iban a votar por una señora conservadora que con medidas conservadoras como la privatización y la disciplina fiscal había puesto en orden la economía y le había elevado el nivel de vida a todo el mundo. Entonces las encuestadoras rodaron en Gran Bretaña en la segunda elección de la Thatcher. Para la tercera tomaron medidas en los cuestionarios, en la forma de ver cuántas personas podían estar mintiendo, escondiendo que iban a votar por la Thatcher, porque la Thatcher seguía subiendo el nivel económico y el nivel de la gente en general. Interesante. Para el hemisferio, la Organización de Estados Americanos, Claro. el triunfo de Brasil, mañana se discute en la Asamblea Nacional la resolución de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Bueno, el Foro de Sao Paulo, ¿qué pasa con todo Bueno, eso? fíjate, especialmente para Venezuela. Para el gobierno de Venezuela, hoy en día se va a encontrar rodeado por un Bolsonaro en Brasil, rodeado por un Colombia. Macri en Argentina, Argentina. por un Duque en Colombia. Duque en Colombia, en Chile, y hasta, para colmo, se les volteó Lenín Moreno. De manera que la situación de Venezuela en el hemisferio queda realmente debilitada con lo que parece el Y triunfo. México no va a tomar una posición No. beligerante. No, México no creo. México que podía haber ¿Lo sido... deduces de las últimas votaciones de las Naciones Unidas? No, bueno, el tema de México, López Obrador no va a tomar una posición de ultraizquierda ni nada de esto, va a ser más neutral, va a ser probablemente. muchísimo más La neutral. Y vía, un gobierno, la vía diplomática la ves posible Sí. para que haya lo que dicen las Naciones Unidas, que haya un cambio hacia la democracia en Venezuela para recuperarla. Esas son sus palabras. Bueno, yo lo que creo es que un país que está en una crisis económica de la magnitud de la que tiene Venezuela, una inflación como la que tiene, una caída de la producción petrolera, una escasez de alimentos y además un aislamiento internacional que ahora viene a profundizarse con el caso de Brasil, ciertamente ponen en una situación un tanto desesperada y le hace difícil. Y la diáspora venezolana. no solo y la por diáspora principios, venezolana. o sea, a lo que voy, no solo es por principios democráticos que no se estarían cumpliendo en Venezuela y por la crisis socioeconómica interna, sino desde el punto de vista de la presión que supone Venezuela, la desestabilización que le impone Venezuela a otros países, por el tema migratorio principalmente, pero también se le acusa de relaciones con temas de lavado, con temas de narcotráfico, entonces, oye, Está todo empastelado. con temas, Pero esto se puede le acusa de se temas puede de seguir así, terrorismo. pero Norcorea ha seguido así por mucho Pero tiempo. eso era diferente. Norcorea tenía el apoyo de China masivo y además Y tenía aquí una fuerza tiene el apoyo nuclear. de China y de Cuba y Rusia. No. China quiere hacer en Venezuela buenos negocios, pero China no está dispuesto a venir a jugarse como una guerra fría por mantener la supervivencia de un... Rusia tampoco. Es bien distinto lo que pasó en Cuba en 1961, cuando Fidel Castro llega al poder. Bueno, la Unión Soviética se encontraba en el apogeo de su poderío militar y económico. Y Khrushchev quería una base cerca de los Estados Unidos. Eso es completamente distinto. Bueno, tenemos que cerrar el tema de una Entendamos, conclusión. ojalá que el gobierno entienda que todavía tiene la oportunidad de cambiar su política. Oye, y que Y entienda que se está copiando... Perdón. y cambiar la política es clave para todos los venezolanos. Es más, dentro del propio gobierno hay mucha gente que ha hecho manifestaciones muy concretas sobre la necesidad de la unificación cambiaria, sobre la necesidad de acercarse al empresariado para ponerlo a producir. ¿Y la oposición? Y bueno, la oposición debería tener un discurso mucho más coherente y mucho más claro. No lo tiene ni sobre los temas económicos, ni lo tiene sobre una nueva constitución que debería estar redactada y que debería estar divulgando. Bueno, es que yo creo que el problema es que el gobierno de Venezuela se está comiendo la flecha en la autopista del mundo y se va a encontrar de frente con todos los países que cada vez en número mayor se están enfrentando a esas actitudes poco democráticas, poco transparentes, no paga sus deudas, no paga... Esa yo creo que es la situación. Un placer tenerlos aquí, esto es un placer, honor. Bueno, un los placer. volveré a invitar en otra oportunidad juntos y te toca salvarle la vida ahora al doctor Pepe en un momento. Es una deuda Bueno, de ya vida. se la salvé porque es que resulta que vino el señor y me bajó la silla a mí para ponerme a la altura de él. Está bien. Ya va, que te, Ya va. ya regresamos. A ver, No, pero después me la subieron a mí porque él tenía Pero un él nivel quería muy enseñar. alto. Ya regresamos con más para ustedes. Muchas gracias.